Proyecto Brújula, estamos transmitiendo desde la calle Leona Vicario número 8 aquí en esta capital jalapeña. Saludamos a todos nuestros amigos de la capital de allá porteña, como decía un presidente que vino hace unos días al puerto de Veracruz, que decía que Veracruz era la capital. ¿Sí recordarán ustedes? Ah, sí. Sí. Bueno, pues saludamos a nuestros amigos del bello puerto de la ciudad y puerto de Veracruz, de Boca del Río. Muchísimas gracias, aunque bueno, más adelantito vamos a platicar de lo que está pasando ahí en el puerto de Veracruz. Y bueno, pues están ustedes viendo en pantalla a nuestros amigos Ángel Rafael Martínez, quien es presidente titular de la sección de conversatorio, y Vicente Espinojara, quien es presidente de la Unión Cívica Jalapeña. Vicente, buenos días, bienvenido. Gracias. Ángel, buenos días, bienvenido. Muy buen día. Vicente, pues siempre has visto tú por cuestiones culturales, históricas e importantes que bueno, de alguna manera señalan e identifican a cada ciudad, a cada municipio del territorio veracruzano. En este caso, pues la ciudad de 4 veces heroica, la ciudad del puerto de Veracruz. Puerto de Veracruz. Bueno, mira, yo creo que el imaginario colectivo y social se va construyendo en base al esfuerzo y a los hechos que hombres y mujeres van aportando en este largo trayecto que ha sido la construcción de México. México como un país con las características y las definiciones que tiene. Es el caso del puerto de Veracruz, donde en 1968 aún vivía en los primeros meses Heriberto Jara Corona. Decidió que el puerto de Veracruz, una vez que él dejó sus funciones en el gobierno federal como secretario de Marina, radicarse en el puerto con el que siempre estuvo comprometido, y que bueno, pasados los años se ha reconocido en Heriberto Jara al personaje, al modelo ideal de revolucionario honesto, éticamente moral y congruente con los principios revolucionarios, pero sobre todo con la necesidad de lograr un desarrollo y un crecimiento permanente del Estado mexicano. No podemos entender la Revolución Mexicana, los veracruzanos, sin la participación decidida de Jara. Y bueno, para abreviar, por los años 90, el gobierno del Estado, en una coordinación con el gobierno federal, develó una estatua monumental de este personaje de la cultura histórica de Veracruz, en lo que es esta confluencia de las avenidas que están en la unidad habitacional del Coyol. Ahí se colocó, fue develada, entonces gobernaba el Estado el licenciado Dante Delgado, y asistió como representante de la familia, entre otras personas, doña Carmen Jara, viuda de Cuesta, que era la hija del general, que en ese entonces ya era una persona mayor. Se llevó a cabo este evento, y a partir de ese momento las actividades de reconocimiento año con año en el mes de abril, que es la fecha oficial que el gobierno del Estado marcó, Fernando López Arias concretamente, para reconocer y recordar a Heriberto Jara, se hacían ahí las ceremonias, independientemente que muchos años se estuvieron haciendo en alta mar, organizados por la Marina. Pasado un tiempo, para el año 2002, la estatua fue removida de manera, pues, no se dio ninguna información, los hechos que la habían quitado, estaba por ahí tirada, y bueno, se hizo una insistencia desde el entorno familiar y los amigos, y finalmente el ayuntamiento la reubicó en la entrada del Aeropuerto Internacional de Veracruz, que desde los tiempos 60 lleva el nombre de General Heriberto Jara Corona. Esto la ubicó desde luego más lejos de la ciudad de Veracruz, pero se dieron ahí varios encuentros, sobre todo en el mes de abril, como apuntaba yo, para reconocerlo. Hace 3 años, de manera también sorpresiva, la estatua fue retirada de su pedestal en una remodelación del espacio del aeropuerto y se colocó en el fondo, en los jardines, los patios, cubierta entonces con unos plásticos negros, ahora es con unos plásticos blancos, y quedó prácticamente en el olvido. No ha habido una comunicación de parte de los administradores del aeropuerto para explicar por qué razón la retiraron y la abandonaron. Recientemente se ha estado por los medios de comunicación exigiendo que se haga la reubicación de la estatua, que se quite de ahí, es decir, es una representación de la memoria de la historia de Veracruz y está en el olvido. Bueno, finalmente hace pocos días el diputado Cuauhtémoc Pola subió a la tribuna de la legislatura del Estado y desde ahí, en un discurso prolongado, explicó la trayectoria de Jara y exigió al gobierno del Estado que reubiquen la estatua en el puerto de Veracruz, en un lugar en donde estratégicamente se ha reconocido y valorado. El día de ayer el Ayuntamiento de Veracruz comunicó a través de la Dirección de Monumentos Históricos
que le ha solicitado al aeropuerto la devolución de la estatua, a lo que accedió de inmediato el aeropuerto, con la sorpresa de que el aeropuerto ya se le retiró la leyenda Aeropuerto Internacional Heriberto Jara y solo queda como aeropuerto de la ciudad de Veracruz, porque se argumenta que está en manos de una empresa privada. Esto precisamente es lo que lesiona la identidad del pueblo mexicano. La concesión es un acto de autoridad del gobierno federal y aunque esté en manos de particulares, es un ejercicio de la cultura y de la trayectoria de Veracruz. El aeropuerto debe seguirse llamando Heriberto Jara Corona, esté en manos del Estado o en manos de privadas, porque además obedece también ya una tradición de más de 40 años que el aeropuerto lleva ese nombre. Entonces, bueno, vamos a esperar, entrar en contacto con las autoridades del municipio de Veracruz para saber cuál va a ser el destino final de la reubicación de la estatua y desde luego creo que el pueblo veracruzano, la sociedad, debe de encontrar en personajes como Jara los estereotipos y los modelos a seguir y reconocer que hombres y mujeres como él en su momento han venido construyendo esta identidad y este México que tenemos. No podemos preciarnos de ser hombres modernos perdiendo nuestras identidades. Por lo contrario, debemos avanzar en el crecimiento, en el desarrollo, en la modernización, sin olvidar las raíces y las identidades que tenemos propias y nuestra propia historia nacional. Efectivamente, qué lástima. Qué lástima. Y bueno, vamos a aprovechar para desde esta trinchera hacer un llamado al alcalde de Veracruz para que pues le active y realmente pues a ver de qué manera poner en cintura a estos empresarios, porque como tú bien lo comentas, es parte, es una representación de la historia de nuestro pueblo y esto hay que defenderlo. Y bueno, no cabe duda que entonces, o no podríamos destacar que entonces el estadio de aquí de Jalapa pueda dejar de llamarse Heriberto Jara Corona. No, pues bueno, corremos el riesgo en esta actitud. Bueno, yo creo que la diferencia entre políticos como Jara y los políticos actual es su estatura y su calidad moral. Y una de las situaciones en la que el país transita es la escasa y la nula calidad moral de la clase política mexicana contemporánea. Entonces, la memoria de Jara ofende a estos pillones, ¿no? Que la memoria y sobre todo lo que aportó, porque la aportación de Jara, su legado desde los tiempos en que pre-revolucionarios hasta la conformación de la Secretaría de Marina, es un legado continuo, permanente, en varias aristas, por la construcción social de un México digno, equilibrado y justo para todos. Entonces, bueno, necesitamos ahora que con personajes como Jara se recupere la parte simbólica de la cultura del pueblo veracruzano, que la estamos perdiendo. También, y bueno, también hacer un llamado a los empresarios de allá de Veracruz, a que bueno, pues que tengan tantita conciencia, preocupación histórica, diría yo, para que realmente se involucren en cuestiones históricas. ¿Por qué está esa estatua ahí? ¿Quién es esa estatua? Investiguen, señores empresarios, no se vayan nada más con otras cosas. Ángel. Fíjate que en Madrid, el aeropuerto internacional Barajas, que también se conocía como Barajas, a la muerte de Adolfo Suárez, el gobierno le otorgó el nombre de Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez al primer presidente de la transición española hace 40 años. Entonces yo creo que el argumento que de esos empresarios no es válido, ¿no? Y además yo creo que es el respeto a la historia de México, a la historia de Veracruz, y yo creo que tendremos que iniciar otra jornada para denunciar este agravio a los veracruzanos y a los mexicanos, un agravio a un personaje de la estatura de Jara Corona. Tenemos que, el general sigue luchando. Efectivamente. Y bueno, pues entonces, ¿qué podemos decir? Muchas plazas comerciales, lugares importantes, culturales, van a dejar de llamarse, por ejemplo, Avenida Benito Juárez, calle del, no sé, de Emiliano Zapata. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro México? ¿Ya se va a imponer la clase empresarial? Nuestra tradicional avenida de Independencia, que es el corazón neurálgico del puerto de Veracruz, ¿no? Y obedece a un nombre por una causa y una lucha social que nos identifica y nos da nombre como país, ¿no? Pues yo la verdad desde aquí reitero y bueno, tanto a las autoridades municipales como a las autoridades estatales, y bueno, ya les hicieron el llamado desde el Congreso, el diputado Cuauhtémoc Pola, al señor gobernador, pues bueno, pues hay que activarle a las autoridades estatales para que, pues bueno, regresar esta estatua, ¿es el busto? ¿Es busto? No, es una estatua monumental, debe de medir aproximadamente como 4 metros.
regresarlas, ¿no?, a su lugar original, y que bueno, también meter en cintura a los empresarios y decirles, oigan señores, pues esto significa algo, está ahí por algo. O en su caso reubicarlo en un lugar estratégico y digno de la ciudad de Veracruz, porque bueno, es un constructor. No hay que olvidar que en 1914 recibe la instrucción de don Venustiano Carranza, donde la historia nos dice que le dijo: general, ponga usted su reloj con el mío. Si a las 12 del día el invasor no ha desocupado el territorio veracruzano, abra usted fuego en contra de ellos. Jara describe en una memoria que afortunadamente no hubo necesidad. Unos minutos antes ya habían embarcado las tropas americanas. Es decir, es un luchador incansable por la transición de un México moderno, de un México desarrollado. Jalapa es el mejor modelo de inversión cultural que impulsó Jara, y desde luego como adulto mayor fue siempre congruente desde el momento previo a la revolución hasta cuando es el presidente del Consejo Mexicano de la Paz y lucha en el mundo entero por el desarme nuclear y dirigir precisamente la ciencia nuclear para el beneficio de la humanidad. Vicente Espino Jara, quien es presidente de la Unión Cívica Jalapeña, esta es tu mesa de trabajo, tus micrófonos, tu cámara, cuando desees regresar. Aquí muchísimas gracias a todos. Confianza. Y bueno, yo exhorto al auditorio que amablemente nos escuche y nos ve, para que seamos solidarios con las causas que nos son comunes y que nos hacen en verdad tener la identidad y el orgullo de ser un pueblo veracruzano unido y con una misma historia y con un mismo derrotero. Y también, Ángel, yo te agradezco que hayas hecho también esta invitación a Vicente Espino para que también pues los veracruzanos nos enteremos de qué es lo que está pasando en cuestiones históricas. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a ir rápidamente con un corte comercial. Vamos con nuestros patrocinadores y regresamos aquí a Proyecto Brújula. Tenemos más información.